¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el estacionamiento regulado, o sea, el pagar por aparcar. Sí, de toda la vida. Cualquiera que viva en Madrid, en Barcelona, lo conocerá perfectamente en las ciudades, que de repente llegas a una zona de la ciudad y de repente ves una línea de color azul, una línea de color verde, algunas veces una línea de color rojo y te toca pagar por aparcar. Correcto, es el tema que nos va a traer, Miguel. Total, y de toda la vida, más bien de toda nuestra vida, porque nuestros padres no pagaban por aparcar y de hecho, antes se pagaba por aparcar en mucho menos sitios, pero ahora os lo cuento. Total, ¿qué es el estacionamiento regulado? Básicamente, donde hay parquímetro por aparcar y restricciones horarias. En Madrid, pues donde se controla y se limita el aparcamiento. En resumen, que tienes que pagar por dejar tu coche en la calle. En la calle, sin que nadie lo mire, sin que nadie lo vigile, simplemente ahí. Y bueno, vamos a empezar por el tema de Madrid, porque es el que tenemos más cerca, pero luego lo expandiremos al resto de España. El estacionamiento regulado coge un servicio que no tenía coste adicional a los impuestos que ya se pagan, porque ya lo estás pagando. Ya con tus impuestos estás pagando que existan las carreteras, estás pagando que exista una policía, estás pagando que exista un tipo de seguridad, y te lo hace pagar otra vez. Porque para dejar tu coche en la calle, que ya lo estabas pagando porque gratis no es, ahora te dicen, no, encima me tienes que volver a pagar. Y de hecho, hay sitios, cada vez menos, donde no hay estacionamiento regulado, donde se puede aparcar libremente y se puede aparcar. Es una cosa bien curiosa. Y ahora vamos a seguir hablando, que seguro que ya estaréis pensando, ¿no? ¿Cómo podría aparcar en la Castellana? Tranquilo, tranquilo. En general, los que están a favor del estacionamiento regulado, lo primero que dicen es que sin él no se podría aparcar. Yo en mi barrio no podría aparcar si no tuviera estacionamiento regulado. Y fíjate qué cosa más curiosa. Actualmente, en Madrid, hay 170.000 plazas de aparcamiento. Es público. Me lo he buscado en la Comunidad de Madrid. Hay un Excel y te dice calle por calle cuántas plazas hay, de qué tipo. Está público, lo podéis buscar. Fíjate que lo de que el estacionamiento regulado te deja aparcar mejor es exactamente al revés. Porque el estacionamiento regulado fomenta que el político esté interesado en eliminar plazas de garaje. ¿Por qué? Porque recauda más. Si hay menos plazas de garaje y yo... Menos plazas de garaje en la calle, me refiero, menos plazas de aparcamiento, y yo puedo cobrar por ellas, entonces me interesa que su demanda sea máxima. Si hay plazas de aparcamiento en la calle y yo no puedo cobrar con ella, entonces me interesa maximizar el bienestar de la ciudadanía para que no se me quejen porque les faltan plazas. ¿Y esto cómo se ve? Bueno, pues se ve como que en 2023 Almeida eliminó 10.000 plazas de aparcamiento de las calles. Recordemos que ahora mismo hay 170.000. O sea que cargarte 10.000 no es poco. Pero bueno, en 2022 eliminó 5.500. En 2017, y esto no es que entre 2017 y 2022 no se hayan quitado, es que he buscado 2 minutos en Google y es lo que he encontrado. Carmena eliminó 10.000 plazas de aparcamiento dentro de la M30. Y en su momento, es que me hace mucha gracia, salía el PP denunciándolo. Y ahora es el PP el que va eliminando plazas a tope. Total, que luego nos sorprenda que prohíben los coches cuando no quepan en Madrid. Es verdad que evidentemente a lo largo del tiempo han ido aumentando el número de coches. Ahora hay más coches que hace 40 años. Eso es evidente. Lo que también es evidente es que no se le está poniendo una solución a que puedan haber más coches en Madrid. Al revés, lo que se está haciendo es regular a tope y que cada vez pueden haber menos. 170.000. Y la cuestión es la siguiente, ¿cuántas más irán quitando? ¿Cuántas más se irán quitando? Otra cuestión curiosa de la zona regulada es que es como los tentáculos del Estado, tienden a extenderse, por el efecto de la plaza libre más cercana. Tú imagínate que no existe la zona regulada, entonces tú dejas el coche en tu barrio. En general, la gente con menos recursos son los que menos tienden a poder cumplir la regulación de este tipo de cosas, como que tu coche tenga menos de tantos años, tal, para que puedas aparcar en la calle. Total, pero ahora imagínate que tu barrio pasa a tener zona verde y zona azul. Pues igual, la gente, imagínate, o que no esté todo el tiempo en el barrio, que esté solo 2 meses al año, o la gente que no viva en el barrio continuamente, o la gente que no quiere hacer el trámite, o la gente que su coche haya sido declarado ilegal, no puede aparcar en su barrio. Entonces, ¿qué hace? Claro, se tiene que ir a la zona más cercana, o sea, al barrio de al lado. Al barrio de al lado a aparcar. ¿Esto qué genera? Que un barrio sin regulación, que esté pegado a uno regulado, termine saturado por los coches del otro barrio. Claro, porque toda la gente, tú imagínate que vienes de viaje a Madrid, pues lo vas a dejar en la zona más cercana donde lo puedas dejar. O sea que las zonas limítrofes
¿Qué pasa? Pues que terminan saturadas. Es curioso, ¿no? Porque claro, al principio, para poner esto de la zona verde, zona azul, zona serie, como lo quieras llamar, no le preguntaron a nadie. Ahora últimamente, como los políticos son tan buenos, hacen consultas ciudadanas en los barrios periféricos. Evidentemente sale que sí. ¿Qué es lo que ve una persona? Joder, en el barrio al lado pueden aparcar, hay mucho aparcamiento y en el mío no. Hombre, claro, si es que está el barrio al lado y todo Madrid que está prohibido aparcar y tu barrio es el primero donde se puede. Evidentemente todos los coches exceso que aparcarían en Madrid se han ido a tu barrio. Mira, un ejemplo claro para alguien que sea de Madrid. Esto se ve claramente en Ciudad Universitaria. Ciudad Universitaria tiene la zona de las universidades, la que ya está prácticamente fuera de Madrid, que es zona blanca y está a reventar. Da igual cuando vayas, si vas un domingo por la tarde, nunca hay sitio. Porque toda la gente que vive pues en Ciudad Universitaria, que vive en Moncloa, que vive en Chamberí, que vive en Argüelles, que vive incluso en Cuatro Caminos, es la zona más cercana donde puede dejar el coche sin que le peguen un multón. Entonces, claro, esa zona está a reventar. Y yo antes se da la casualidad de que yo vivía en una calle de CIU. Y claro, en mi calle, que era zona verde, siempre estaba libre. No había, de verdad, si había 100 plazas de aparcamiento en mi calle, y podía verlas porque era larga, no había ni 10 ocupadas. Con bloques de pisos que había. Pero claro, como los bloques de pisos tenían sus propias plazas, no había problema de aparcamiento ahí. La realidad es que eso también era zona verde. Que alguien me explique por qué. ¿Por qué? Porque al político le interesa. Al final, lo que hacen es que al del barrio le dejan aparcar, por una tasa, por cierto, y no te multan. Pero al principio había manifestaciones contra la zona SER. Y eras la propia gente la que lo pide. ¿Cómo ha podido cambiar esto? Eso es justamente lo que está diciendo Miguel, son los incentivos perversos que pone el Estado sobre la mesa. Te hace una consulta ciudadana inofensiva y te dice, oye, perdona, tú que vives por aquí, ¿estarías a favor de poner una zona verde y una zona azul aquí? Tú podrás aparcar, todo muy bien, pero ¿estarías a favor? Claro, esa zona, la zona blanca en ese momento de ese barrio, está saturada, sobresaturada porque estás expulsando, como ha dicho Miguel, por el efecto plaza libre más cercana, a las personas que podrían perfectamente aparcar en otros sitios, pero se van a ese barrio. Y como en ese barrio las personas que viven allí, por lo general, sí que podrán aparcar en esa zona verde o esa zona azul, claro, lo votan a mansalva y lo piden a gritos. Y todo eso es recaudación y desembolso a las arcas del Estado. Totalmente. Y ahora es curioso que la zona verde y la zona azul, como la gente lo acepta, se está expandiendo por España de manera brutal. Y esto yo lo puedo contar a manera cualitativa. O sea, nosotros estamos grabando aquí en Pozuelo, y en Pozuelo literalmente es vergonzoso como ves y ves que han pintado el azul sobre el blanco. Y ya está. ¿Cuántos coches hay en Pozuelo? Pues los mismos que había antes. Porque la gente que vive en Pozuelo sigue viviendo. Ahora, cuando viene, bien que tenéis que pagar. Se está expandiendo por los núcleos de las ciudades. Se está viendo por todo. Porque claro, lo complicado es poner la primera zona SER. Cuando la gente ya te acepta que haya una, te lo empiezan a pedir. Porque te has cargado el parking. Miguel, que empieza ahora a venir a mi casa aquí en Pozuelo a grabar de vez en cuando, tal. Cada vez que llega cabreado. De hecho, este capítulo nace a raíz también justo de ese cabreo, de que a veces llegaba a mi casa y me decían, pero ¿cómo es posible? Aquí una zona azul, no sé qué, antes no la había, tal. Entonces sí, son ejemplos que los vemos en el día a día. Es que, además, es que ya ni siquiera que digas había problema de aparcamiento. Es que no había problema de aparcamiento. Es que no es un problema real. Porque claro, como está bastante aislado Pozuelo de Madrid, no es una zona más cercana. Entonces, o empiezas a ponerlo o no puedes ponerlo, porque no hay problema, no existe. Hay suficiente aparcamiento para todos. Bueno, total, el político quiere cobrar. Y ahora, claro, ¿quiénes son los interesados de que exista zona SER? Pues hay dos claros interesados. El primero, los parking de pago. ¿Por qué? Porque un parking de pago, por lo que debería competir, o el servicio que debería ofrecer, es conservar bien tu coche, tener una alta seguridad, tener una alta limpieza, tener un buen servicio. Ahora, ¿qué pasa? Que el parking también compite en que no se puede aparcar. O sea, tú vienes 3 días a Madrid y no puedes aparcar. Entonces, ¿eso qué hace? Sube el valor de los negocios privados de parking. Los dispara. También sube el valor indirectamente de las plazas de parking normales. Alguien de viaje no puede dejar en Madrid. No puede dejar su coche en Madrid. Alguien de otro barrio no puede dejar el coche. Es que esto es brutal. Esto ya es... Ya hemos visto que a nivel moral, o como lo queráis llamar, es una vergüenza que haya que pagarle al político por dejar tu coche en la calle. Pero es que a nivel técnico está organizado fatal. O sea, yo, que vivo en Cuatro Caminos, el máximo que pueden dejar mis amigos el coche son 4 horas. Entonces, ¿qué pasa? Que si quieren venir antes de las 5 de la tarde, un día entre semana, no pueden. No pueden. ¿Dónde dejan el coche? Es ilegal.
Es ridículo. Entonces, ni pagando puedes dejarlo. Pero ojo, la solución a eso es que muevas el coche de barrio. O sea, que el problema lo pases a otro lado, porque el coche no es que se haya desaparecido. Es que vayas ahí moviendo tu coche cada 4 horas dando vueltas. Total, es ridículo. Pero ¿quiénes son los más interesados en que exista la zona SER? El ayuntamiento. El ayuntamiento y concretamente sus tarifas. Porque como os podréis imaginar, las tarifas no han subido desde que empezaron. No, que va. En 2002, dejar el coche 2 horas, esto es un dato que he conseguido encontrar, que la verdad que he tenido que rebuscar bastante, te costaba 1,5 €. 2 horas por 1,5 €. Ahora mismo, en 2024, dejar el coche 2 horas te cuesta 2,75 € en la zona azul, el doble prácticamente, o 4,10 € en la zona verde, prácticamente el triple. Digo yo, ¿cuánto hay que subir? Porque dejarlo 4 horas en la calle en la zona azul son 8,20 €. Es que están ya prácticamente... ¿Os dais cuenta de cuánto cuestan los parkings normalmente? ¿Cuánto cuestan 4 horas? Un pelín más que la zona azul. Porque literalmente ese es el precio suelo que puede haber. Los parking privados serían más baratos, evidentemente, si se pudiese aparcar. Pero es que encima, claro, tú dices, cuando ves que todo está creado y llegas a la situación, dices, no se me ocurre cómo sería de otra manera. Pero, por ejemplo, hace nada se ha hecho la zona de alta rotación. Una nueva zona que no existía hace 4 años. Un nuevo invent. Que tienes que pagar 2 euros por 45 minutos. 2 euros por 45 minutos. Esto es más de 3 veces lo que empezó costando. Sería prácticamente 6 euros por 2 horas. Una barbaridad. Yo aquí voy a tirar una predicción. Yo creo que la próxima zona será una zona sostenible. Y costará 5 euros por 10 minutos. Sí, sí, ya sabemos que al Estado le encanta que suenen bien sus propuestas, ¿no? El sistema de equidad intergeneracional, la zona sostenible es un candidato muy, muy, muy bueno a próxima zona. Respecto a... Luego, para cerrar, también explicaremos cómo funcionaría idealmente un sistema en el cual no estuviera el Estado rapiñando de nuevo en cada sitio, con cada parking, evitando que la gente pueda aparcar más de X tiempo y tal. Esto lo vamos a explicar al final. Pero hay alternativa y es una alternativa, como siempre, de mercado y libre que sería muchísimo más eficiente. Muy bien, entonces, básicamente vemos que las tarifas se han duplicado desde que empezaron. No sé a cuánto tendrá que llegar para que se solucione el problema del parking. Porque el problema del parking es peor ahora que antes. Claro, porque no se va evolucionando hacia soluciones que permitan tener más coches, sino se va evolucionando hacia lo contrario, hacia cobrar más, hacia regular más, hacia prohibir más. 8 euros por dejar el coche en la calle. Vaya chollo para el ayuntamiento, ¿no? Bueno, pero vamos a verlo. Vamos a ver, ¿cuánto gana el ayuntamiento con esto? Pues solo en la tasa de estacionamiento de vehículos, o sea, en lo que pagas por estar todo el año y lo que pagas cada vez que echas la monedita, 85 millones de euros. 85 millones de euros en eso que salen de los madrileños, ¿eh? Esto no es a nivel España, esto es a nivel Madrid. Pero es que encima no es solo eso. Porque claro, a raíz de regular hasta el extremo y poner normas en plan, no, entonces hasta las 9 de la mañana, a partir de las 9 de la mañana empiezo a multar, entonces te multo, entonces tienes un horario en el que puedes aparcar y otro en el que no, y unos coches que pueden aparcar en una zona y otros que no. A partir de esas cosas están las multas por la infracción del reglamento de circulación. Aquí es verdad que se incluye las multas de velocidad y todo tipo de multas, pero como no lo desglosa la Comunidad de Madrid, pues no se puede saber. Son 245 millones de euros 245 millones de euros en multas de tráfico, entre las que un porcentaje importante será la multa de 90 euritos cuando te olvidaste de poner el ticket. 90 pavos inmolados. Que me ha tocado pagarla más de una vez y no hace nada de gracia. O sea, 90 eurazos. Por lo que dice Miguel, por la gana 90 podría ser otra cosa, pero bueno, 90, sí. Sí, a que le parezca que está bien, 90 euros, pues yo le digo, ¿y por qué no 900? ¿Eh? ¿Y por qué no 9000? ¿Y por qué no cárcel 10 años? O sea, digo, es decir, ¿por qué 90 euros está bien? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 5? Es que es ridículo, no hay ningún argumento para decir que un precio está bien o está mal, o que lo incentiva o lo desincentiva. Pero total, es una cosa curiosa es que a mí me hace gracia que esto esté presupuestado. A ver, evidentemente las comunidades y eso hacen presupuestos del año que viene, cuánto voy a ingresar. Pero claro, presupuesto, ¿cuánto le voy a multar a la gente? O sea, que si necesito más dinero, ¿qué puedo hacer? Pues incrementar la presión que no hace las calles más seguras. Si la multa la paso de 90 a 120, prácticamente va a ser lo mismo. No vas a hacer que la gente le multen más o lo multen menos, porque nadie quiere ser multado. Realmente es que se han despistado. Pero bueno, me hace gracia que yo pueda... Venga, va, ¿cuánto le voy a multar a la gente el año que viene? Total, en Madrid
sacan en torno a 106 euros por vehículo matriculado. En multas, en estacionamiento, tal. Total, un impuesto de 106 euros por vehículo extra. Pero es que además, esto no es el único coste que tiene, porque hay un coste para la sociedad mucho más, ¿cómo decirte?, complicado de ver. Y es la cantidad de gente que se dedica a trabajar ahí. En controladores, o sea, gente que se dedique a dar vueltas multando, por cierto, es un trabajo que no aporta nada, porque ese trabajo lo único que hace es dar vueltas buscando la infracción de una regulación que no debería existir en primer momento. O sea que tienes a unas 1000 personas, dando vueltas por Madrid, haciendo un servicio inútil que no aporta ningún valor. De hecho, suele aportar un valor negativo porque cabrea a la gente. Y de hecho, estos trabajadores tienen muchos problemas de que la gente les insulte y cosas de esas. Pues lo siento, con razón, porque vas multando a la gente. O sea, no aportas nada. Y encima cobran cada uno 20.000 euros al año por ahí, que no es que sea mucho. Pero claro, hay 1000 personas random, 1100 creo que andan por ahí, que cobran unos 20.000 euros, o sea, 200 millones de euros, que más o menos es 2/3 de lo que se recauda con multas. Pues tienes que ingresa más o menos 300 millones de euros, gasta 200 millones de euros en algo que podía estar perfectamente en el sector privado. En el sector privado. Que esos 200 millones de euros que estén en el bolsillo de cada madrileño. Eso ya no tiene ni que ver ni con IRPF, ni que el rico pague más, el rico pague menos. Oye, que no me multe por dejar el coche en la calle y ocúpate de que podamos dejar el coche en la calle. Que eso ahora Íñigo va a ver cómo se podría hacer eso. Otra cosa brutal es que los controladores de los parquímetros tienen pluses por poner multas. ¿Por qué? Pues porque, claro, porque yo, sinceramente, el funcionario que espero que trabaje menos de España es el controlador de parquímetros. Es que por mí que no trabaje, que se quede en su casa. Que no vaya a trabajar, ¿para qué? ¿Para multarme a mí? ¿Voy a encontrar parking mejor porque me multen? Pues no. Pues claro, ¿qué hace? Que como tienen pluses los hacen inhumanos. Y todos conoceremos algún caso de, tío, que me he pasado por 10 minutos, ¿me vas a cobrar 90 euros? Pues sí, claro que te lo cobran. Y encima luego dicen, no puedo quitar la multa, es todo informatizado, tal. En fin. Ahora vamos a explicar de manera muy sencilla cómo creemos que podría funcionar un sistema en el que el aparcamiento fuese pues un bien de mercado. A ver, nosotros siempre decimos lo mismo. Nosotros no podemos saber cómo se desarrollaría un mercado libre en el que se le permitiera encontrar la mejor forma de servir a las personas, porque no somos Dios, no tenemos la capacidad de ver cómo un montón de agentes se coordinarían para proveer este servicio. Pero nosotros creemos que, como siempre, la descentralización, propiedad privada y mercado darían la mejor solución. ¿Cómo podría ser potencialmente una solución que permitiese pues gestionar el parking de una forma diferente a la que la gestionan ahora los estados? Bueno, nosotros creemos que sería muy positivo que las plazas que son de parking, que están enfrente de las casas o de las comunidades, fueran propiedad de esas casas o de esas comunidades. Entonces, primero así eliminarías el problema que a lo mejor la gente dice, oye, no me quiero comprar una plaza de parking o no quiero construir un parking, ¿no? Porque quiero aparcar en la calle, y esa persona dice, bueno, pues valora aparcar en la calle en una cantidad y ya está. Igual que ahora mismo lo pueden hacer con las zonas verdes, porque si eres residente puedes aparcar ahí. Con lo cual ahí no habría ninguna diferencia. Pero si tú tienes la propiedad privada de esos parkings, las personas podrían crear un mercado de plazas de aparcamiento y en función de las necesidades de cada zona, pues a lo mejor no se pondría en el mismo precio una zona verde en Pozuelo que una zona verde en el medio de Madrid en la Castellana, o que una zona verde, una zona azul. No, sería un elemento de mercado y dirías, oye, ¿cómo una persona va a ponerle precios a un parking? Bueno, pues evidentemente no lo gestionaría la persona, lo gestionaría mejor una agencia que se encargaría de coger muchas plazas de parking e intentarte dar la mayor rentabilidad. Y si otra agencia puede hacerlo mejor, entonces te irías a esa agencia. Entonces, ¿las agencias cómo conseguirán una mejor rentabilidad? Pues no pueden poner precios infinitos, no pueden decir, oye, el parking de aquí cuesta 10 euros la hora. No, porque la agencia de al lado lo que hace es te cobra 50 céntimos la hora y entonces ni Dios aparca en tu plaza de 10 euros la hora, con lo cual cobras cero, entonces la gente se va a ir a la agencia que lo hace más eficiente y que lo hace más barato. ¿Esto qué conseguiría? Que el mercado en sí diera bienes, al final, que valora la gente al precio correcto. Si estás en una zona en la que no hay demanda y la que hay muchísimo sitio para aparcar, no es que digas, no, empezaré a pagar 50 céntimos y tal, y antes pagaba cero porque era una zona blanca. No, a lo mejor pagarás 1 céntimo la hora o 2 céntimos la hora. ¿Por qué? Porque la persona prefiere tener a coches aparcando todo el año por 1 céntimo la hora, 2 céntimos la hora, que por cero.
que es decir, que se vayan al vecino porque les cobra un poquito menos. Con lo cual, como vemos, el mercado funciona en todo. Lo que estoy contando puede sonar muy complejo y enrevesado y cómo funciona y no sé qué, pero lo que está demostrado es que el sistema de precios, el sistema de beneficio y el sistema de pérdidas funciona siempre a la hora de alocar recursos, y la plaza de aparcamiento es un recurso más que hay que alocar. Esto de hecho que ha dicho Íñigo no es tan chocante porque es lo que ya pasa en los parking privados. En un parking privado tú puedes elegir entre rentabilizar tu plaza o usarla para ti. Lo que pasa es que ahora están desproporcionalmente caros porque claro, hay muy poco parking privado dentro de los edificios. Y en Madrid pues hay 170.000 plazas que se podrían sacar a concurso público y sacarlas todas del Estado. Por cierto, incluso igual así nos podríamos quitar un poquito de deuda pública. Viendo esto está claro, cada vez va a ser más difícil aparcar. Como te pueden cobrar lo que quieras y encima lo pides, cada vez van a ir quitando más plazas de aparcamiento. Vamos perdiendo unas 10.000 al año. Entre que dicen que hacen el bien haciendo zonas verdes, entre que remodela una cosa y lo cambian, total, cada vez hay menos sitio para aparcar. De nuevo se ve, cosa que ya hemos mencionado en el podcast, que la sostenibilidad es para ricos. Porque si tienes dinero la zona SER te da igual. Primero porque siempre te la puedes saltar de alguna manera. Ahora la manera de saltársela es el coche eléctrico. Pero bueno, también puede ser voy a un parking. ¿Que quiero entrar en Madrid Central? Pues pago el parking más caro de España, porque literalmente son los más caros de España, porque ese parking compite con que te multen por entrar en Madrid Central. Y ya puedo ir sin problema. Y fíjate, nos hemos acostumbrado a pagar por aparcar en la calle y ya no vemos cómo aparcaríamos sin zona SER. De alguna manera, cuando vamos a la playa o cuando vamos a algún pueblo, cuando tal, vemos, oye, aquí no hay problema de parking, ¿cómo lo han conseguido? Pues tranquilo, que ya se encargan los políticos de eliminar zonas de aparcamiento para que no te quede alternativa, para que sí o sí tengas que pasar por el lado de la zona SER o pagar un parking privado. Y entonces volvemos a la fatal arrogancia del político. Una medida que parece buena, que la gente lo defiende, ¿no? Para que los del barrio puedan aparcar, nos convierte en cajeros automáticos del Estado. ¡Basta ya!